Muy buenas nuevamente, es un privilegio para mí presentarles en esta ocasión a un ex miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, codirector del equipo interdisciplinario de San Miguel y codirector también de la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15, a su vez es docente de la UCES en diversas cátedras y fundador de Existencia, que es su institución. Recientemente o hace poco tiempo publicó su libro denominado Psicoanálisis y Existencialidad. Con ustedes, el licenciado Darío Broel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Julián. La verdad que para mí es un gusto poder charlar, sobre todo poder pensar juntos sobre el psicoanálisis y además en estos contextos. Así que muchas gracias y el honor es mío. Vamos a comenzar un poco justamente hablaste del contexto y del psicoanálisis, son los temas que más nos trascienden, aunque yo preferiría bordear un poco todavía lo que es la actualidad, lo que está ocurriendo, para no meternos de lleno con eso, y sí con lo que viene atravesando el psicoanálisis los últimos años de recorrido, para hacerte la consulta a vos, ¿cómo ves el psicoanálisis en la actualidad con respecto al avance de otras teorías que tienen que ver con la psicología, pero que me parece que se alejan mucho del discurso psicoanalítico? Sí, a ver, en principio esto es una constante en el psicoanálisis. O sea, Freud y otros, ¿no? Incluso Lacan, avanzaron siempre con el psicoanálisis a pesar de otros avances contrarios, opuestos, con muchísimas resistencias. Freud fue, de alguna manera, uno de los primeros que claramente indicó que había grandes resistencias al psicoanálisis, ¿no? Digo, esas cuestiones de que el psicoanálisis avanza a pesar de las resistencias y a pesar de que aparecen siempre en simultáneo o otros modos de pensar la subjetividad con otras categorías de análisis que pueden llegar a ser incluso hasta contrarias. En la actualidad se ve cierto avance, ya se viene viendo, ¿no? Desde los 90, de lo que se llaman las neurociencias. También por otro costado se ven algunos avances de cuestiones que englobaríamos más en prácticas del orden de lo imaginario, como por ejemplo pueden ser cualquiera de estas prácticas que tienen que ver con el reforzamiento de los sentidos, desde la adivinación y la evidencia hasta cierta cuestión neo-zen, ¿no? O neo-budista, ¿no? Que plantean ahí como cierta cuestión de la pacificación del ser y demás. Digo, esto siempre fue contrario al psicoanálisis. Lo que no significa que el psicoanálisis no pueda incluir saberes, perspectivas que vienen de estas otras disciplinas. Me parece que es más la tensión que se produce entre el afuera y el psicoanálisis que en sí mismo para el psicoanálisis en sí. El psicoanálisis se nutre de avances científicos. El psicoanálisis toma, entre otras cosas, yo recién decía las neurociencias, hay un montón de cuestiones importantísimas que se están gestando en el campo neurocientífico, que el psicoanálisis las toma, contribuye. De hecho, recién nombraba a Freud. Freud cuando, por ejemplo, escribe la interpretación de los sueños en 1900, toma el desarrollo científico de la época en relación a los sueños. Lo pueden pensar, Freud coquetea en una suerte de diálogo y debate con las ciencias todo el tiempo en relación a los sueños, en relación a los síntomas y a los padecimientos subjetivos. Freud todo el tiempo toma el avance científico y lo utiliza para repensar la dimensión específica del psicoanálisis, que es inconsciente y pulsión. Lacan lo mismo, Lacan toma de la matemática, toma de la física, de la lógica, de la química. Lacan toma en los desarrollos científicos de su actualidad, de su momento actual, y los utiliza a favor del psicoanálisis. Me parece que es un desafío para nosotros, analistas hoy, dialogar con las ciencias, dialogar con otras prácticas, esto que yo decía, que son del orden del imaginario, y tomar esos desarrollos para seguir pensando la subjetividad en estas dos grandes coordenadas que son inconsciente y pulsión. A ver, lo digo como de manera, si quiere, como más sencilla. La subjetividad es una construcción muy compleja. De esa construcción, el sujeto, la subjetividad, de esa construcción compleja, muchos saberes, muchas disciplinas científicas y no científicas ingresan al debate y aportan algo. Nosotros también como analistas. De hecho, creo que aportamos una parte sustancial de pensar la subjetividad, pero muchísimas posiciones aportan su grano de arena, su pequeña teoría, su hallazgo, su descubrimiento, aportan eso. Es tan complejo el campo de la subjetividad que el psicoanálisis tiene que también aprender a convivir con las diferencias
entender que esta complejidad necesariamente va a ubicar otros discursos y que también nos podemos nutrir de eso. Ojalá otras disciplinas también entiendan esto de nosotros y que no se encuentren a veces críticas tan feroces hacia el psicoanálisis. La verdad que a mí me gusta mucho estar conectado con la actualidad científica. Leo, me intereso, profundizo. Hay grandes aportes de la ciencia actual que ayudan a pensar el gran campo de la subjetividad, pero sobre todo renuevan los aires del psicoanálisis, que por otro lado, y esto es una pequeña crítica de la comunidad analítica, necesitamos renovar también, ¿no? Digo, estamos estancados en la fundación freudiana, está bien que sea así, digo que no perdamos el origen, y en la formalización que hace Lacan, y el retorno a Freud y formalización que hace Lacan, y muchas veces nos quedamos un poco empantanados, ¿no? en cierta lectura que va todo el tiempo hacia el origen o hacia la formulación lacaniana, y me parece que necesitamos volver a abrir fronteras. La diversidad, la diferencia, el debate, el diálogo, siempre es enriquecedor, también para nosotros los analistas. Bueno, muy interesante porque de todo esto que decís se desprenden como ciertas líneas, como para repreguntar en referencia a esto, en cuanto a si los psicoanalistas excluyen por ahí con respecto a lo que son las otras ciencias, o las ciencias son las que excluyen al psicoanálisis, pareciera desarmar un debate entre las dos orientaciones o las diversas orientaciones que hay de ver la subjetividad, como dijiste vos. Y la pregunta también iría para esto del psicoanálisis, que se pueda replantear. Creo que siempre hubo un cuestionamiento de si es ciencia o no es ciencia y cuánto de eso puede jugarse adjudicar al psicoanálisis como ciencia, ¿no? Porque por otra parte podría ir para un lado de cierta orientación que tenga más que ver con una creencia o una cuestión de, bueno, voy al psicoanalista, voy al psicólogo, haciendo cierto paralelismo, y si leemos la obra de Lacan pareciera que justamente lo que trata es, de retomar como el poder inicial que tradujo Freud en sus primeros tiempos, que Lacan releyó, y en punto como para ya indicar para qué lado va la pregunta, es si para vos hay una continuidad en cuanto a la lectura de Lacan de la obra de Freud, y si la hay, bueno, ¿cuál es el aporte diferencial que hace Lacan en la obra? Bueno, a ver, son varias preguntas muy interesantes. En principio, cuando yo recién decía el diálogo y el debate con otras disciplinas, o con otros saberes, o con otros discursos, me refería a que ese debate siempre es en tensión. De hecho, para justamente nosotros analistas, las tensiones no se resuelven, o sea, no se dialectizan en el sentido de que encuentran una síntesis favorable para todos. Las tensiones se mantienen. Nosotros los analistas entendemos muy bien que avanzamos por paradojas, ¿no? Paradojas que ponen en tensión cuestiones contrarias, y que en realidad no se trata de eliminar las diferencias o las tensiones, sino de avanzar a pesar de las tensiones. Con las otras disciplinas nos pasa esto, con las neurociencias obviamente no vamos a estar de acuerdo en casi todo. Digo, por eso están en una posición diferencial a cómo pensamos nosotros la subjetividad. Lo que no quita que no podamos dialogar y que las neurociencias no se nutran de nosotros. De hecho lo hacen. Recién decía Freud con la interpretación de los sueños, los neurocientíficos que se dedican al sueño toman muchísimos datos de Freud de 1900, porque en realidad Freud hace una descripción muy interesante del proceso, no solo del soñar, sino también del dormir. Y nosotros nos nutrimos de algunas cuestiones que van surgiendo. Y también con los campos del imaginario que yo decía recién, podemos sumar los campos religiosos. Digo, se trata de una tensión, de un debate donde es mejor sostener las diferencias, porque ahí no se trata de aniquilar ningún saber, ni de rectificar ningún saber, sino de potenciar la diferencia, y de esa diferencia construir. Me parece que ahí se puede construir mejores acercamientos a los subjetivos y que incluimos a otros. Pero aparte no lo digo solamente hacia las fronteras, hacia afuera, lo digo también hacia el interior de la comunidad psicoanalítica. Está lleno de voces muy diversas el psicoanálisis actual. Hay grandes debates internos en la comunidad psicoanalítica. Si querés, después lo trabajamos un poco más de detalle, pero uno puede pensar, hay un gran debate entre los Miller y los millerianos y los no millerianos, por decirlo de una manera, que además se abre en un abanico de opciones. Son debates internos muy fuertes, muy intensos, que en realidad es interesante incluir, es interesante sumar ahí,
y bancar la tensión de la diferencia para poder construir o para poder avanzar con eso, ¿no? Digo, el psicoanálisis siempre ha sido una disciplina, una experiencia, una praxis, a mí me gusta llamarlo más una praxis, que estuvo en tensión hacia afuera y en tensión hacia adentro. Vuelvo a Freud, porque en realidad me parece que es ahí donde queda como muy claro el fundamento. Freud, si bien tenía un modo muy cordial de sumar comunidad de analistas, también se peleó con analistas, con Jung, con Adler, con muchos, y cuando tuvo que ser claro, fue claro en marcar fronteras. Pero Freud nunca excluyó, sino que todo el tiempo sostuvo la tensión. Me parece que eso es una modalidad que le puede venir muy bien al psicoanálisis en la actualidad. Y en relación a esto, si el psicoanálisis, bueno, es una ciencia, en Freud me parece que queda muy claro que él no tuvo la intención de separar al psicoanálisis del gran campo de la clínica con pacientes en términos de una terapéutica. Me parece que él no quiso distanciarse de eso. Mantuvo la tensión con la psiquiatría, mantuvo la tensión con la medicina en general, pero en realidad nunca apeló a una suerte de divorcio estructural con la ciencia médica. En todo caso quiso sumar, por ejemplo, este famoso texto, si pueden los legos ejercer el psicoanálisis. Ahí se refiere claramente que había médicos psicoanalistas y después empezó a ver, por ejemplo Jones, empezó a ver analistas que no eran médicos. Y él insistió en que, bueno, como que el psicoanálisis podía casi como estar en una zona de frontera, ¿no? Entonces, de alguna manera, recopila lo que viene del saber de la ciencia médica y también de alguna forma abre juego hacia afuera, como una especie de zona de frontera. Me parece que ahí Freud no rompe con la ciencia, pero sobre todo deja el psicoanálisis del lado de una terapéutica. O sea, todo el tiempo Freud estuvo pensando en que el psicoanálisis era un modo de hacer algo con el sufrimiento humano. Igual marca sus límites. Análisis interminable, un gran texto freudiano. Ahí ubica Freud que es algo así como que el psicoanálisis no puede llegar al final de una cura, lo que no significa que esa cura tenga algunos finales. Pero me parece que Freud ahí no rompe con la ciencia, se mantiene una zona de frontera. Ahora, ¿qué hace Lacan? Lacan hace varias cosas dependiendo de los momentos de su enseñanza. Lamentablemente estamos muy acostumbrados, y esto creo que en gran medida es un problema del discurso universitario, de cómo se enseña Lacan. Estamos acostumbrados a que nos vendan a un Lacan empaquetado. Es un paquete, ¿no? Está todo ahí comprimido. Y en realidad Lacan es una gran extensión de una enseñanza que dura más de 30 años, donde él, un intelectual muy inquieto, va reformulando todo el tiempo su enseñanza. No es lo mismo lo que conocemos como el primer Lacan que lo que llamamos el último Lacan. Tiene grandes diferencias. Casi como de ruptura, ¿no? Casi como si pudiéramos desdoblar en dos Lacan que claramente están en controversia entre sí. O sea, no es solamente el desarrollo de alguien que madura una idea. Se produce una ruptura entre lo que conocemos como el primer Lacan y lo que llamamos el último Lacan. Y entonces hay que ver ahí Lacan cómo piensa el psicoanálisis en distintos momentos. El primer Lacan quería efectivamente acercar el psicoanálisis al campo científico, ¿no? Y hay textos de Lacan en relación a situar, ¿no?, las coordenadas donde el psicoanálisis se encontraría en el gran campo de la ciencia, y ahí podemos llamar la ciencia del psicoanálisis. Incluso Lacan es muy crítico con la religión, es muy crítico con la filosofía y le tira como algunas flores a la ciencia, como para decir, bueno, nosotros todavía estamos acá. El último Lacan, lo estoy simplificando, porque en realidad es un tema muy interesante a investigar. El último Lacan pareciera que rompe con su intención de acercar el psicoanálisis a la ciencia. Incluso pareciera que el último Lacan coquetea más con religión y filosofía que con ciencia, ¿no? En el último Lacan lo que aparece es el recurso de lo místico, ¿no?, donde Lacan va a sostener que el goce que el psicoanálisis finalmente sobre el que va a avanzar, y es un goce que tiene que ver con cierta liberación de lo subjetivo, cierta transformación de lo subjetivo, pero sobre todo alcanzar un punto de
mejor verdad del sujeto es justamente un goce místico. Y el goce místico, por definición, ahí de Lacan, no es científico, no es racional, no es fálico. Entonces ahí Lacan pareciera que empieza, si Freud todavía tenía el psicoanálisis dentro del campo de la ciencia, y si Lacan hace un esfuerzo por meterlo un poco más al campo de la ciencia, el último Lacan pareciera que se despreocupa y dice, bueno, en todo caso el psicoanálisis es una praxis. Es una praxis, es una práctica, es un modo de la práctica, es un modo de la práctica con el sujeto que es transformadora de las condiciones mismas del sujeto, y esa praxis es finalmente independiente en relación a sus coordenadas, a su objeto de estudio, a su método de estudio, a su modo de existir como práctica. Obviamente siempre en consonancia con la ciencia, pero me parece que ahí no se trata de que el psicoanálisis se arrodille frente a la ciencia, sino que el psicoanálisis muestre su dignidad frente a la ciencia. Ejemplos hay similares, de hecho Lacan lo dice en el seminario 17, por ejemplo el marxismo. El marxismo también es una práctica de transformación de la subjetividad. Ahora, ¿el marxismo es una filosofía? No, porque al marxismo le pasa con la filosofía lo que a nosotros nos pasa con la ciencia. ¿El marxismo es una filosofía? Está claro que no. Rompe las fronteras de la filosofía. El marxismo es una praxis de transformación libertaria, revolucionaria del sujeto, e incluye sociología, antropología, filosofía, historia, ¿no? Entonces, no es un subcapítulo de la filosofía, el marxismo. No pasa lo mismo a nosotros psicoanalistas. No somos un subcapítulo de la ciencia. Rompimos las fronteras con la ciencia y somos una antropología, una sociología, somos una filosofía, pero también somos una praxis de transformación del sujeto. Nuestros analizantes, nuestros pacientes, vienen a vivir una experiencia que efectivamente va a ubicar un antes del inicio y que va a marcar diferencias si es que esa experiencia se realiza en relación a sus goces, a su deseo, a su amor. Digo, va a plantear diferencias. En ese punto es una práctica más sobre el sujeto de transformación que en sí una disciplina científica del orden de la investigación, ¿no? Como se conoce la ciencia todavía en la actualidad. Se suele decir que uno es practicante de psicoanálisis. Leyendo el seminario 1, yendo a los inicios de Lacan, me encontraba en la clase 21, que él hacía como una serie decía, es muy extravagante decirse soy psicoanalista, así como decirse soy rey. Es una legitimación simbólica en algún punto que viene dada por un otro. Pero dice que es muy distinto, esto no significa que hay una habilitación de las capacidades. Pareciera que para ser psicoanalista uno debería tener o contar con ciertas capacidades, y releyendo un poco todo el recorrido de la obra de Lacan, y por lo que contás vos, incluye cierta complejidad, no cierta, diría un grado bastante interesante de complejidad, porque es atravesado el psicoanálisis por diversas ciencias. ¿Cuál es tu postura con respecto a esto? Bueno, quizás vuelvo a esta cuestión. Ahí el gran problema en realidad es la complejidad de la enseñanza de Lacan. Cuando digo la complejidad de la enseñanza de Lacan, vuelvo a insistir en que es necesario plantear momentos, porque ahí Lacan inicia de una manera, pero finaliza de una manera distinta. Entonces ahí es necesario plantear como los distintos momentos de Lacan. Es cierto que el primer Lacan, digo, más o menos se conoce como primer Lacan, esto que va del seminario 1, donde él dice que comienza su enseñanza, es el año 1953, coincide con el seminario 1, con su famoso texto Función en campo del lenguaje y del aparato del psicoanálisis. Ahí él dice que comienza su enseñanza, más o menos desde ahí hasta el seminario 8, esto claramente es lo que conocemos con el primer Lacan. Hay algunos que dicen que el primer Lacan se extiende un poco más. A mí me gusta pensar que en el seminario 9 hay un primer quiebre, que es con el objeto A. Lacan inventa el objeto A, y entre el seminario 9 y 10 produce un quiebre. A mí me gusta pensar que ese Lacan que viene después es un Lacan medio, es como intermedio. Ya no es el primer Lacan, todavía no es el último Lacan. Hay algunos que extienden el primer Lacan hasta el seminario 20. A mí me gusta decir, bueno, entre el seminario 1 y el 8 tenemos un primer agrupado de Lacan, de concepto de Lacan, que es el primer Lacan. Entre el seminario 9 y el 19 tenemos un Lacan intermedio, donde aparece el objeto A, hay una nueva lectura de goce, y a partir del seminario 20 tenemos lo que conocemos como el último Lacan, entre el seminario 20 y el 26. Ahora, el primer Lacan dice practicante del psicoanálisis, y en realidad cuestiona a los analistas, porque Lacan lo que está ahí, estos en términos políticos, en lo que está interesado es en hacerse un lugar dentro de la sociedad psicoanalítica francesa, de París y francesa,
en tanto analista, ahí donde él, de alguna manera, empezaba a tener un lugar político importante en esa comunidad de analistas, pero todavía en realidad no manejaba los hilos, ¿no? Y entonces el cuestionamiento de Lacan es el cuestionamiento a los analistas, no a la función de analista. Digo, es más, cuando Lacan dice practicante del psicoanálisis, es en realidad una frase de trinchera política. Es una confrontación política con los otros. Ahí no está hablando de teoría, Lacan. Se puede decir, bueno, esto desliza hacia lo teórico. Ahí Lacan está haciendo política del psicoanálisis. Está diciendo a todos esos analistas que ya estaban muy acomodados en su sillón, le dice, no, bájense de ahí. Somos todos practicantes de esto, ¿no? Es una gran provocación democratizadora del psicoanálisis. Nadie se crea más que el otro. Igual es interesante, porque dice, bueno, efectivamente el psicoanálisis se lo practica. Yo decía esto desliza lo conceptual, en el sentido de no hay sustancia analista. O sea, no hay un ser sustancial del analista. Alguien que dice, soy analista por esto que vos recién decías, esta cantidad de capacidades o esta cantidad de cualidades que tengo. O sea, no soy analista por eso. No es como cuando alguien dice, ese es un deportista. Claro, es un cuerpo esbelto, trabajado, entrenado. Es un deportista, ¿no? Hay capacidades. Ahí no se trata el psicoanálisis de eso. No es que alguien tiene capacidades o cualidades para ser psicoanalista antes de realizar una experiencia de análisis, ¿no? En todo caso es el resultado de una experiencia. Por eso Lacan cuando dice somos practicantes del analista se refiere a que no hay sustancia del analista, sino que en todo caso hay práctica, hay praxis. Ahora, Lacan va a variar esa posición. En 1967 funda la Escuela Freudiana de París, su escuela, ¿no? Porque hasta este momento, o sea, en el medio que pasó todo este primer tiempo de Lacan, en la Sociedad Psicoanalítica Francesa, se da el famoso seminario 11 que él llama excomunión, de excomulgan, dice, porque en realidad le cortan ahí como cierto poder que Lacan había empezado a tener, se lo recortan, Lacan se excluye, se va de la Sociedad Psicoanalítica Francesa, dice me excomulgan, como la religión judía lo hizo con Spinoza, el psicoanálisis lo hace conmigo, y 3 años después del seminario 11 funda su escuela, la Escuela Freudiana de París. Ahí cuando Lacan funda esta escuela, escribe su famoso texto Proposición de 1967, de fundación de escuela, y él ahí plantea 2 figuras para nombrar el psicoanálisis que ahora están en debate, que es el analista miembro de escuela, AME, analista miembro de escuela, y el AE, analista de escuela. Son 2 figuras que Lacan ahí pone en juego en esa proposición del 67. De hecho, las escuelas lacanianas, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la Escuela Freudiana Argentina, la EOL, las grandes escuelas en Buenos Aires, pero también en el mundo, debaten de alguna manera esta proposición del 67 de Lacan. ¿Qué significa analista miembro de escuela? Un analista se hace miembro de una escuela, un practicante, vamos a decir, del psicoanálisis se hace miembro de una escuela, pasa un tiempo y de acuerdo a su producción, algunos miembros de esa escuela lo nombran analista miembro de escuela, AME. Entonces acá ya no es un analista practicante. La escuela reconoce que algunos de sus miembros tienen un grado, se suele llamar grados en las escuelas, un grado diferencial del resto. Y entonces, vos vas a una escuela, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, por ejemplo, y te encontrás, lees la lista de analistas, están todos los nombres y al lado de algunos aparece AME. Tenés analistas que no tienen AME y tenés analistas que tienen AME. O sea que las escuelas producen una diferenciación. Lacan dice, somos todos practicantes, pero la misma escuela de psicoanálisis diferencia dentro de sus miembros algunos que son analistas, AME, y otros que no. Porque el AM es analista miembro de escuela y los otros no lo son, serían analistas practicantes. Y hay una división más que Lacan propone en el 67, que es la división del AE, analista de escuela, que es un analista que llegó a su fin de análisis y que hace lo que se conoce como dispositivo del pase. Que Lacan lo pone ahí en el 67. El dispositivo del pase es, vas a analistas que están más o menos en tu mismo tiempo de experiencia de un análisis,
Les contás tu caso, esos analistas pasadores le cuentan el caso a un jurado y un jurado determina si hay analista o no hay. ¿Y qué dice el jurado? Hay analista. Si el jurado dice hay analista, la escuela te nomina analista de escuela, AE. De vuelta, la misma escuela psicoanalítica aparece nombrando a algunos AE o AME y entonces termina nombrando analistas. Esto genera un montón de discusión. Lacan lo plantea en el 67 y lo utiliza el mismo Lacan. En su escuela lo utiliza durante 13 años. En 1980, Lacan rompe con las nominaciones y dice que eso, lo dice así Lacan, eso no sirvió. Sin embargo, muchísimas escuelas de psicoanálisis lo siguen utilizando. Escuela Federal de Buenos Aires, Escuela Federal de Argentina, un montón de escuelas en Buenos Aires y en el mundo siguen usando los grados, analista miembro de escuela, analista de escuela. Por eso digo que es un debate interesante. El analista ahí es un practicante, el analista es alguien que alcanza una función. A mí me gusta pensar la fórmula, la frase de Lacan del siglo 22. El analista es al menos dos. El que realiza su práctica y el que a esa práctica la teoriza, dice Lacan del siglo 22. ¿Por qué me gusta esa frase? Porque divide al analista, lo divide, en el sentido de que el analista es ese que en acto cotidiano, de alguna manera enfrenta la complejidad de la experiencia analítica y hace ahí lo que puede pensar. Interviene, escucha, interpreta, y el analista también es el que puede pensar sobre lo que hizo, el que puede reflexionar, el que puede llevar su práctica a otros para charlarla, que es más que nada como la práctica de escuela. El famoso AE o AME me parece que es el analista que puede teorizar su praxis y que puede dialogar con otros. El analista que sostiene su práctica, como dice Lacan, ¿no? El analista es al menos dos, el que sostiene su práctica, es finalmente todos, que tanto nos posicionamos en la función de analista, sostenemos una praxis, ¿no? Me parece que ahí Lacan en el 22 resolvería esta cuestión que genera debates y tensiones internas sobre, bueno, qué es o quién es un psicoanalista. Aún así es como para debatir, como decís, siempre como se generan distintas tensiones en el mundo del psicoanálisis. Y con respecto a esto último que decías, de tener la doble lectura o dividirse en dos, como psicoanalista, desde el lado de la práctica misma y desde la parte que tendría que ver un poco con, se me jugaba lo que tiene que ver con la transmisión por ahí, ¿no? De poder contar un poco el relato de lo que se estuvo trabajando en el consultorio, en el ámbito de las sesiones, cómo poder transmitirlo. Desde ese punto, si vos tuvieras que mencionar algunos de tus referentes dentro del psicoanálisis, por tu formación y por tu recorrido, ¿quiénes serían ellos? Y también, ligado a esto, estás en el área de docencia desde hace varios años, ¿cuál es tu posicionamiento dentro de la docencia? ¿No? Que también podría ser otro debate que escapa el psicoanálisis, sí. Pero la transmisión es importante, me parece. Sí, son grandes debates. Sí, me parece que ahí hay algo de la transmisión que es importante. Voy hacia el final y después voy al principio de la pregunta. En relación a, no me considero docente, me considero enseñante. Digo en relación a esto de que sí es una apuesta fuerte de Lacan, que es que el psicoanálisis no es el discurso universitario. O sea, el psicoanálisis se inserta dentro del campo universitario, del discurso universitario, pero no debiera confundirse con el discurso universitario. El discurso universitario pone en primer plano el saber. Y de lo que se trata de la transmisión del saber. Es la función del docente. Es, che, mirá, te enseño tal cosa y en el final demostrarme que la sabés, ¿no? O sea, el saber está en primer plano. Eso tiene que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis pone en primer plano el objeto A, dice Lacan, para justamente ponerlo a producir. No es que no nos interese como analistas el saber, pero ese es un tiempo de la transferencia, el sujeto supuesto al saber, es un tiempo de trabajo del psicoanálisis. El psicoanálisis avanza, no se queda con el saber, que uno puede plantearlo más, es el inicio de un análisis, no se queda con el saber, en algún momento avanza sobre el objeto A y los goces, porque es el único modo de transformar las condiciones de la subjetividad. Por eso que el psicoanálisis va hacia el objeto A. El saber, dejémoslo a la universidad, ¿no? Lacan es muy claro en esto del 17, se trata de un discurso distinto que es el del psicoanálisis
Y ahí me parece que Lacan, cuando plantea la cuestión de la transmisión y rompe con la idea del docente o del profesor, ahí aparece esta figura que se suele usar mucho entre la comunidad analítica, es la de enseñante. Es alguien que enseña. Como Lacan enseña su práctica, enseña su modo de pensar, enseña su ideología dentro del psicoanálisis, a mí me gusta decir que yo enseño psicoanálisis, en el sentido de, digo el modo en que entiendo el psicoanálisis, y lo transmito de esa manera, incluso del ámbito universitario. Tengo que ser sincero, me siento mucho más cómodo fuera de la universidad. Cuando doy mi seminario, en la escuela psicoanalítica que dirijo, que es la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15, o cuando he participado en actividades en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, o cuando dicto mi propio seminario en Existencia, que es mi institución, me siento mucho más cómodo porque puedo prescindir de listas de evaluaciones, listas de presentes, formalidades que son parte del discurso universitario, y ahí es donde enseño cómo pienso el psicoanálisis, dónde me sostengo en el psicoanálisis. Y todo el tiempo estoy diciendo, bueno, Freud esto, Lacan esto, otros dicen esto, y me pongo en relación a eso, ¿no? Dar cuenta en la enseñanza es decir que no hay dogmática, no es una dogmática, es una enseñanza siempre abierta, siempre en avance, siempre en transformación, ¿no? Lo que yo sostengo es mi posición en el psicoanálisis, que es una posición claramente a debatir, a charlar, y que mañana pasado quedó olvidado en la historia del psicoanálisis y se vendrán otros, ¿no? Hay grandes páginas del psicoanálisis, hay capítulos enteros en la historia del psicoanálisis, Freud, Lacan, son grandes capítulos, fuertes, densos, necesarios. Hay pequeñas paginitas, pequeños parrafitos de los otros analistas que seguimos. Yo quizás sea una pequeña frase en esa gran historia del psicoanálisis, pero hay que sostenerla. Porque en realidad el psicoanálisis avanza en ese discurso que va incluyendo la posibilidad de que los analistas tomen la palabra y definan una posición. Y entiendan que al definirlo están dando cuenta del avance de una enseñanza. No están haciendo una dogmática. Por eso digo, no me considero un docente, me considero un enseñante que dice, che, pienso así el psicoanálisis, doy mis fundamentos, banco un debate, lo charlaremos, esta es mi posición. Que cada cual tome su posición en psicoanálisis. Por eso digo, me siento más libre fuera de la facultad, aunque estoy en las facultades. Me siento más libre fuera de la facultad, porque ahí es mucho más, si se quiere como más, es más de apuesta esto. Es tomen la palabra, tomen la posición que cada uno quiere en psicoanálisis y avancen. Y en la facultad, viste, y esto de no, todavía soy estudiante, todavía. Y entonces por eso es interesante cuando el psicoanálisis va a otros campos que no sean universitarios. Ahora, en relación a los referentes, a mí me gusta todo el tiempo volver a Freud. Me parece que Freud sigue siendo no solamente la piedra de fundación, ¿no? Los cimientos del psicoanálisis, sino que es de alguna manera el que garantiza el cercado del campo, ¿no? El campo del psicoanálisis me parece que sigue siendo freudiano. Freud pudo vislumbrar, ¿no? Pudo situar lo que él entendía era el gran campo del psicoanálisis. Y me parece que es importante Freud, porque volvemos a los inicios, al fundamento, pero también porque no nos perdemos. Freud sitúa muy bien los alcances del campo. Después podemos estirar, es como, la imagen es como un campo con el alambrado. Después podemos estirar un poco el campo. Pero me parece que no hay que perder de vista que Freud ahí marca las fronteras del psicoanálisis, y eso permite no perder de vista, ¿no? Se quiere como la perspectiva que plantea Freud en psicoanálisis. Por eso vuelvo a Freud todo el tiempo. La gran referencia es Lacan, soy lacaniano, sobre todo en lo que a mí me gusta llamar el último Lacan. Me parece que efectivamente el último Lacan hace algo muy distinto que el primer Lacan. Y entonces trabajo todo el tiempo en los últimos seminarios, del 20 en adelante. Siempre esto lo digo todo el tiempo, me parece que el seminario 20 es el gran seminario de Lacan. Es donde Lacan ahí claramente pone un quiebre con lo anterior, inicia un sendero nuevo, aparecen grandes conceptos, goce otro, fórmula de sexuación, el nudo borromeo, el cuerpo, el amor, los grandes conceptos del último Lacan están todos ahí puestos en el seminario 20. Es un gran seminario. Y lamentablemente hay un montón de seminarios después que no están todavía editados, no están publicados porque Miller no los autoriza, no edita el texto y no sale a circulación. Y entonces nos perdemos, lamentablemente, el último Lacan. No
no es más masivo, o sea, los analistas no leen el último Lacan porque falta el texto. Tenemos el 20 y el 23. El 21, el 22, el 24, el 25, el 26 no están editados, no están publicados porque Miller no los autoriza. Y ese es un gran problema. No se lee el último Lacan porque no está autorizado desde Miller. Él sacó ahora ese texto, el ultimísimo Lacan. Claro, él anticipa, él te dice antes lo que es el último Lacan, antes de darte los textos de Lacan. Antes de darte los seminarios de Lacan, saca su texto, lo que marca una orientación, ¿no?, de lectura. Digo, está claro que no soy milediano, pero es interesante porque mi referencia es el último Lacan. Incluso cada vez me encuentro más crítico del primer Lacan. Me parece que el primer Lacan confunde la orientación. En el retorno a Freud, el primer Lacan deja fuera la pulsión y se queda muy enganchado con la estructura, lo simbólico, incluso con el deseo, cuando el inconsciente, uno podría pensar, cuando Freud es muy claro, la invención freudiana es inconsciente y pulsión, no es solo inconsciente. Freud inventa el inconsciente y la pulsión. Y ahí es muy claro que Freud avanza hacia eso, a una necesaria articulación de inconsciente y pulsión. Me parece que el primer Lacan queda, de alguna manera, todo el tiempo en el campo del inconsciente. Es el último Lacan el que recupera la categoría de goce desde un lugar más pulsional freudiano. Y entonces ahí mis referentes son Freud, el último Lacan. Me siento bastante crítico del primer Lacan. Me parece que el primer Lacan, además, es demasiado cartesiano, recupera demasiado la modernidad. En términos filosóficos, el primer Lacan es conservador, en términos filosóficos. No así el último Lacan. Y después ha habido analistas que han abierto puertas muy interesantes. Uno de ellos, me parece que se puso interesante en la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000, entre el 2000 y 2010, fue muy interesante, picó en punta, que fue Alush, que planteó cosas muy interesantes. Me parece que se apagó un poco la producción de Alush y de los alushianos en este último tiempo. Lo digo me digo con cordialidad, no quiero que los alushianos se enojen conmigo, ni los miledianos, digo, pero me parece que Alush se apagó un poco, pero que en el 2000 fue un gran pensador del psicoanálisis que efectivamente movió la estantería del psicoanálisis y produjo cosas muy interesantes nuevas. Miller me parece que produjo algo interesante en los 80, ¿no? Inmediatamente la muerte de Lacan, Miller reordena el campo, produce como alguna lectura, de alguna manera plantea un modo de acercarse a Lacan que fue interesante, también lo valoro, lo reconozco. Me parece que el gran problema de Miller no es tanto conceptual, me parece que el gran problema de Miller es político, es cómo él conduce el psicoanálisis, no lo que piensa. Me parece que lo que piensa dice cosas muy interesantes. Son dos referentes. Miller, si bien soy más crítico de Miller, y Alush son dos grandes referentes. Después hay otros referentes que en principio leo y me gusta pensar, dialogar del psicoanálisis. En Argentina hay grandes referentes, muchos están en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Isidoro Beck, Benjamín Dom, Silvia Amigo, Daniel Paola, son grandes referentes del psicoanálisis, con quien por ahí puedo establecer algunas diferencias, pero que reconozco en el lugar de grandes referentes. Pero sobre todo, digo, esto nombré, ¿no?, como los referentes. Me gusta entender que mis referentes son cualquier analista. Cuando digo cualquier analista, digo efectivamente cualquier analista. No importa el tiempo de formación en el que esté, cuando produce algo y a mí me despierta, ¿no? Digo esto porque en la escuela que dirijo de psicoanálisis entendemos que los que están participando son analistas que están en un tiempo de formación, pero ya los habilitamos en el sentido a que puedan poner en juego su palabra, van produciendo textos a medida que avanza su formación, y cuando leo esos textos me sorprenden, me despiertan, me asombran, y entonces ahí encuentro un referente. Cuando alguien le dio una vuelta distinta a un concepto, cuando alguien le dio una vuelta distinta a una lectura de caso, digo, pucha, se trata de esto, y eso también se vuelve un referente, ¿no? Me parece que el referente no es el referente, son las referencias. Y las referencias pueden aparecer en cualquiera que produzca psicoanálisis. Por eso me parece que el psicoanálisis va a avanzar si sigue habiendo voces que digan, que tomen la palabra, que pongan en acto su posición en psicoanálisis, porque ahí aparecen las referencias.
No importa quiénes sean referentes, lo que importa es que siga habiendo referencias. ¿Cuál es por decirlo de alguna forma, el aprendizaje que vos has notado en todo ese largo recorrido como enseñante? Y si tuvieras que marcar alguna diferenciación entre aquellos primeros años en el cual te pusiste en ese lugar, o te pusieron, o uno se lo adjudicó y fue tomándolo, y hoy en día como enseñante. Digo, encontrabas bastante vos de decir que hay todo el tiempo un movimiento. Pareciera que en lo que ibas diciendo no hay algo tan estático y achatado, sino que se genera como una dinámica que te lleva a ser Darío, el que sos hoy. Digo, ¿cuáles son las distancias entre un punto y otro? Sí, a ver. Es más, te lo reformulo. Sí. Digamos, el primer momento de Darío Borel y el último Darío Borel, así hacemos. Sí. Todavía no llegamos al último, ¿no? Pero espero que no sea el último. Espero todavía estar en un momento intermedio. Me gusta llamar intermedio. Ojalá venga el último mucho más adelante. Pero sí, a ver, en términos filosóficos siempre fui existencialista. En términos filosóficos. Leí Sartre antes de Lacan. Lo digo de esa manera fuerte. En mi adolescencia yo leía Sartre. Mi inicio del existencialismo siendo muy pibe en la infancia con El Principito, el gran texto existencialista que se leyó, que los niños leyeron en algún momento, no sé si sigue leyendo, pero que es un texto existencialista, ¿no? Saint-Exupéry es un gran existencialista francés que escribe ese texto genial para público en general, incluso para niños. Lo leí a los 8 años, 9 años, fue mi primer libro, ¿no? Leí El Principito cuando yo estaba en segundo grado, me costó muchísimo, me partió la cabeza. Yo puedo decir, a partir de ahí inicié una especie de recorrido por la existencialidad y los autores existencialistas, y se fueron sucediendo en la literatura, grandes autores existencialistas, no sé, Sábato, bueno, Kafka en cierto lugar, pero también la filosofía, Sartre, Camus, Heidegger, Unamuno. Esto en mi adolescencia. Luego me acerco, cuando termino el secundario, me acerco al psicoanálisis y ahí ingreso a mi posición con Freud y Lacan, pero no perdí de vista mi origen existencialista. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el existencialismo todo el tiempo sostiene que no hay determinaciones, que no hay definiciones, que es una gran apuesta ir siendo, y es un movimiento que todo el tiempo se juega entre la nada y la afirmación del ser, y que no se cierra a la manera de Heráclito, ¿no? No soy el mismo, las aguas que no son las mismas de ese río. Y entonces claramente todo es movimiento, la existencialidad es movimiento. Y no soy el mismo, el que todavía estuvo en la facultad o se recibió en la facultad, yo me recibí en el 98, y que en su momento di mis primeros pasos en el hospital, y después con el tiempo me acerqué a la universidad. No soy el mismo ese que el que soy ahora. ¿Qué cambió? En aquel entonces era una especie de fanático y además cerrado, analista sostenido en el primer Lacan, en el Lacan que la facultad me enseñó, el Lacan más milleriano, ¿no? El Lacan de hay que acotar los goces, y además se trata de la palabra, el único medium es la palabra, dice Lacan en 1953, y entonces era solo discurso, solo palabra, era solo asociación, ¿no? Y entonces no podía, se me escapaba todo el tiempo, en mis pacientes, en mis analizantes, se me escapaba todo el tiempo el cuerpo, lo perdía porque no lo podía mirar, no lo podía, porque mi categoría era solo se trata de palabras, ¿no? Solo tengo que interpretar el inconsciente. Se me escapaba el cuerpo, se me escapaba el RSI, ¿no? El anudado, que es lo del último Lacan. Se me escapaba todo. Eso no era un análisis. Eso eran experiencias de aprendizaje mías. Perdón a mi paciente durante una cantidad importante de años. Perdón, no estuve como analista. Ahí estuve como un monigote, una marioneta formada en la facultad, que salió a repetir un cliché de analista que te enseñan en la facultad, pero que no es el psicoanálisis eso. No es el psicoanálisis eso. Eso era como una fuerza de trabajo, digo siempre yo, ¿no? Los analistas establecidos en esa época te mandaban a hacer el trabajo barato, atender en los hospitales y atender el consultorio por obras sociales o a muy bajo costo, y los grandes analistas se mantenían con esos honorarios impagables, ¿no? Ahí hay algo sucio, turbio en el psicoanálisis, que en algún momento hay que poder pensar
porque no lo puedes pensar, lo planteas en las instituciones de psicoanálisis y te ignoran, que es, che, hay una división de clases en el psicoanálisis que es preocupante. Cuando digo división de clases, estoy haciendo un paralelismo con el marxismo. Hay analistas proletarios y hay analistas burgueses. Y esto, hay analistas que cobran más de 2 lucas la sesión. Y me quedo corto. Y hay analistas que están laburando por obra social por 300 o 400 pesos con suerte, con suerte. No puede haber una diferenciación de esa talla, de esa magnitud. Algo ahí pasa, hay una división de clases que no tiene que ver con el psicoanálisis. Eso es el capitalismo. ¿Pero a qué voy con esto? El primer tiempo, en realidad reproducí clichés. Semblanteé lo que me dijeron en la facultad que era analista. El analista callado, en silencio, ajá, y a usted qué se le ocurre, donde solamente esperaba un significante. Y toda la sesión esperaba un significante y cuando aparecía, ¡pum!, lo interpretaba. La mayoría de las veces fue forzamiento. La mayoría de las veces la interpretación tenía que ver conmigo, no con el pobre paciente. La mayoría de las veces esos pacientes iban angustiados. Digo, me parece que eso no es un análisis. Con el tiempo descubrí que un análisis, esto tuvo que ver con lo que yo decía recién, cuando empecé a despegar del primer Lacan y pude empezar a leer al último Lacan, y tengo que reconocer como quizá mi gran maestro, un analista que falleció hace algunos años, que escribió el prólogo de mi libro, y que es un lujo que el prólogo de mi libro lo haya escrito él, que es Jorge Leiva. Jorge Leiva me ayudó a leer sobre todo el Seminario 20. Jorge era un gran lector del Seminario 20 y me transmitió la posibilidad de entender un psicoanálisis distinto. Por eso lo reconozco como mi gran maestro, Jorge Leiva. Lamentablemente falleció, además en el último tiempo fue un gran amigo. De hecho falleció mientras estaba escribiendo el prólogo de mi libro, entonces en el libro está el prólogo inconcluso de Jorge. Ahí empecé a entender un modo diferente del psicoanálisis. Eso coincidió además con mi entrada a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y ahí empecé a dialogar con otros analistas que no eran milerianos y que no tenían que ver con lo que se transmitía en la facultad, sino que había otro modo de pensar. Ahí aparecieron aires nuevos del psicoanálisis y empecé a pensar que la clínica es RSI, no es simbólica solamente. Es un real, es un simbólico, es un imaginario anudado, donde lo real, lo simbólico, lo imaginario son necesarios, están siempre en simultáneo y además son equivalentes. Es tan importante el imaginario que el simbólico o que lo real. Y que es una clínica que incluye deseo, estamos de acuerdo, inconsciente deseo, pero también incluye goces y la apuesta por el amor. Es una clínica del anudamiento. Anuda real, simbólico, imaginario. Anuda goces, deseo y amor. Anuda cuerpo, subjetividad y, si se quiere, los sentidos. Es una clínica de anuda. Y entonces ahí empecé a escuchar y a estar presente en experiencias analíticas con mis analizantes, donde creo que ya no se me escapa tanto el cuerpo, o que ya no se me escapa tanto el imaginario, o que ya puedo acercarme un poco más a lo real, y donde lo simbólico sigue estando. Interpreto, pero es una interpretación que no pierde de vista el anudamiento. A mí me gusta llamar, de hecho recién nombraba mi libro se llama Psicoanálisis y Existencialidad. Justamente hice referencia a mis orígenes existencialistas, en el fondo recupero esa vertiente. Utilizo ahí la palabra existencia como el concepto de Lacan. Lacan, a partir del Seminario 20, inventa lo que a mi gusto es su último gran concepto, que es existencia, con ese guión entre el ex y el existencia. Existencia para Lacan es lo real anudado a lo simbólico imaginario. O sea, la definición de existencia es lo real en tanto esté anudado. Lacan empieza a hablar de subjetividad existente. A eso lo llama par lettre. Es el existente, el que existe. El que existe tanto RSI, ¿no? Entonces mi libro lo llamo Psicoanálisis y Existencialidad y trato de plantear justamente estas vertientes donde una experiencia analítica necesariamente debe sostenerse en el RSI, en la existencialidad del RSI, y no solo como una lectura abstracta de significantes desprovistos de cuerpo. Hay un trabajo ahí dentro del libro donde yo planteo de un sujeto que no sea sin su cuerpo, porque ahí lo que trato de sostener es que es claramente necesario
recuperar la dimensión del cuerpo en psicoanálisis. Y cuando digo cuerpo, me refiero a un cuerpo RCI. Y no solamente como termina siendo, lamentablemente, muchos analistas en la actualidad, muchos análisis en la actualidad, que solo leen el cuerpo como en el espejo imaginario y que le dan sustancia a la palabra, como si solamente fuéramos un puñado de palabras a interpretar. Como si fueran hechos aislados, ¿no? Como si tuviera distinciones entre no una totalidad, digamos, una subjetividad en el cuanto se puede leer desde lo RCI, digamos, del nudo, sino por cuentas separadas o en instancias individuales que unifican algo que en definitiva no se termina de poder leer dentro de un análisis. Y esto que decías que soltabas, ¿no? Que soltabas o se escapaba, ¿no? Había algo del cuerpo que se perdía en esos primeros momentos. Está bueno que en ese soltar por ahí salió un analista, ¿no? Digamos, en esto que hablábamos anteriormente, de cómo uno posicionarse dentro del psicoanálisis, hay algo que entre soltar cosas, uno se pierde un poco en eso, pero a su vez se reencuentra con un psicoanalista después de haber hecho distintas lecturas del recorrido psicoanalítico. Por eso esta distinción de los momentos, también de la historia personal de uno, de otras lecturas. Y ahí mencionaste algo de la filosofía, de Sartre, del existencialismo, imagino que Nietzsche también tendrá más por ese tipo de lecturas. Pero ya finalizando, para no hacerlo más extenso, si tuvieras que recomendar o referir algo que para vos es esencial dentro del, no sé si esencial, pero importante dentro del recorrido de un psicoanalista, por fuera de lo que es los autores de psicoanálisis. ¿De qué otras maneras se puede nutrir uno como psicoanalista? Sí, me parece que es interesantísimo. Creo que un analista se tiene que nutrir de mucha experiencia, y no solo con pacientes, sino de mucha experiencia subjetiva. Con esto que estoy diciendo, de cuestiones muy sencillas pero claramente necesarias, es mucha película, mucho cine, ¿no? Y me parece que mucha televisión, ahí no estoy diciendo de la buena, del cine bueno, no importa, digo, el cine, la película, la ficción, ya sea por imagen o, ahí agrego rápidamente, mucha literatura, dan una gran riqueza a esto de pensar la subjetividad. Entonces me parece que hay que ver muchas películas, desentrañar personajes, hay que leer mucha literatura. La verdad que a mí me gusta, bueno, recién nombré algunos, para mí son grandes referentes. Me parece que Kafka es alguien que aporta una profundidad al ser que es fundamental para pensarse como analista. Bueno, recién nombraba también a Sábato, son quizás mis grandes referentes de la literatura, más del siglo XX. Hay grandes escritores en la actualidad o grandes cineastas. O sea, me parece que una pata es esa, es la ficción, no perder de vista la ficción. Porque sobre todo los analistas pues a veces quedamos muy entrampados en discusiones teóricas muy elevadas y nos perdemos el llano. Me parece que no hay que perder de vista las ficciones. Después me parece que hay que hacer todo el tiempo lecturas de la realidad y no tenerle miedo a eso, hacer como este ejercicio de ver las coordenadas de época, qué es lo que está pasando, entender coordenadas, o sea, no solamente la ficción, vamos a poner ahí ubico el real de época, ¿no? Y me parece que ahí también hay que poder leer, ¿no? Y se trata de poder pensar y pensar con otros. Me parece que el psicoanálisis se necesita debatir, charlar, discutir las cuestiones del orden de la época y lo real. Es juntarnos entre analistas no solamente a leer el seminario 23, es ajustarnos a charlar, che, ¿qué está pasando en coordenadas de época en la actualidad? Y poder decir, mira esto, mira este contexto, mira estas reacciones, mira esta manifestación de social. Digo, poder leer ahí algo, o sea, salir de la biblioteca, por decirlo de una manera, y acercarnos a lo real y acercarnos a la ficción. Y después me parece que, bueno, no hay que perder, eso te decía, no hay que perder de vista a Freud, hay grandes textos freudianos que se han olvidado, se perdió su lectura, que son grandes textos freudianos, y me parece que todavía falta trabajar mucho el último Lacan, ¿no? Me parece que esas son lecturas ineludibles. Y después sí, bueno, adentrarse en otras disciplinas, me parece que es fundamental leer desde la filosofía, los grandes filósofos, Agamben, Foucault, Deleuze, los grandes filósofos,
Incluso lo que hasta ahora son los clásicos del siglo XX, Sartre, Heidegger, Nietzsche, me parece que es un autor que hay que leer. Me parece que nutren claramente el psicoanálisis. Yo siempre digo que cada vez que leo a Nietzsche, Nietzsche tiene una imagen que es muy interesante, dice, ni la oscuridad de la penumbra, del ocaso, ni tampoco ese inicio de la mañana, lo que importa es el sol del mediodía, dice Nietzsche. Cada vez que leo a Nietzsche, me siento como acostado al sol del mediodía, ese sol fuerte que abraza, más cálido, ¿no? Nietzsche abre todo el tiempo, abre a la posibilidad de pensar distinto, de pensar diferente. Y después, me parece que el psicoanálisis necesita claramente no perder de vista la lectura de autores que estarían, si querés, situados hacia la izquierda, pero que me parece que son los que nos ayudan a no deslizarnos de manera indigna hacia el capitalismo, ¿no? Me parece que ahí desde Marx a cualquier autor que pueda pensar la articulación entre psicoanálisis y marxismo, me parece que es necesario no perder de vista, porque el psicoanálisis, si no, lamentablemente se desliza demasiado rápido hacia el capitalismo, ¿no? Enseguida se vuelve una práctica independiente, liberal, privada, ¿no? Y eso tiene sus riesgos. Me parece que no hay que perder de vista, por ejemplo, Jorge Alemán, ¿no? Es un gran autor, también un referente en la actualidad, que dice, no pierde de vista, ¿no? Cissé, como un autor también importante ahora, como para pensar, Laclau, que falleció también hace poco, argentino que había emigrado hacia Inglaterra, grandes autores, ¿no? Que le recuerdan al psicoanálisis de que no se confunda con los espejitos de colores del capitalismo, ¿no? Donde empezás a cobrar cada vez más, empezás a viajar a Europa y te cagás en el sufrimiento de un analizante. Me parece que ahí hay algo que es importante. Recién hace un rato decía, en algún momento hay que avanzar con ese debate, ¿no? La división de clases dentro del psicoanálisis. Y por eso digo, me parece que también es parte de autores que hay que leer. Decía, buen cine, televisión, como ficciones, lo real de la época, ¿no? Freud y Lacan con seminarios y textos que me parece que todavía están en vigencia y no hay que olvidar, y buenos filósofos, pero sobre todo filósofos que puedan plantearle al psicoanálisis alguna novedad. O sea, filósofos que despierten al psicoanálisis, no que se adormezcan en el adormecimiento que a veces se produce en el psicoanálisis. Filósofos que nos digan algo nuevo y que nos hagan pensar de vuelta, ¿no? Lacan escribe un texto que me parece muy interesante, el triunfo de la religión. Es un texto cortito que es parte de una conferencia que él da, ¿no? Donde ahí dice que la ciencia y el psicoanálisis van a fracasar, ¿no? Y que lo que va a triunfar es la religión. Es interesante porque es provocador, ¿no? Se puede pensar como una frase provocadora, entonces Lacan está jugando con el auditorio, se puede pensar como un modo que tenía Lacan justamente de anticiparse lo que va a venir. Ahí dice que la ciencia y el psicoanálisis van a fracasar porque en realidad no sostienen la dimensión inagotable de la verdad que plantea la religión. Donde la religión ahí avanza en el sentido, bueno, esta es la verdad y la sostenemos, ¿no? Mientras que el psicoanálisis y la ciencia dicen desconfío de la verdad, ¿no? Y entonces la ciencia avanza con sus experimentos, el psicoanálisis avanza con su trabajo de la verdad dicha media, mientras que la religión dice, no, esta es la verdad y la sostenemos como principio de fe y avanzamos con esto. Lacan dice, la religión va a triunfar, porque en el fondo, no es que no cuestione la verdad, en el fondo piensa que la verdad es inagotable, ¿no? Y la ciencia, el psicoanálisis, cuando cuestionan la verdad, la parcializan y la cosifican, ¿no? A ver, lo digo de manera un poco más directa. Claramente nosotros como analistas y los científicos cuestionamos la verdad,
Lo dice, pues qué importante el cuestionamiento de la verdad. Pero cuando la cuestionamos, la reducimos a una cosa de mojigatería, la reducimos a una cosa banal y le restamos valor de verdad. No es que lo que Freud y Lacan pretenden. Lo que Freud y Lacan pretenden es que el psicoanálisis, cuestionando la verdad, siga la apuesta por una búsqueda de la verdad que es inagotable, ¿no? Dicha a medias todo el tiempo, pero inagotable. No que quede reducida a yo tengo la verdad, ¿no? Como dice la ciencia o algunos psicoanalistas, yo tengo la verdad y la verdad es esta. Es la verdad todavía es a descubrir. La voy cuestionando porque todavía es a descubrir. Me parece que el psicoanálisis no tiene que perder de vista ese sendero. La verdad se dice a medias, la verdad es claramente cuestionable, pero no banalizable. Es cuestionable porque todavía es a descubrir. Esa dimensión de apuesta hacia la verdad, aunque sea inagotable y siempre a cuestionar, eso me parece que le garantizaría al psicoanálisis aires nuevos, desarrollos nuevos, una movilidad nueva. Y sin perder de vista esto que recién vos decías, me gustó mucho cuando dijiste, bueno, tuviste que soltar para situarte como analista, claramente tuve que soltar, eso es la castración. Freud y Lacan ubicaron todo el tiempo que se trataba de la castración en el psicoanálisis, en el analista, pero también de un analista que pueda con eso avanzar. No tratando de tapar la castración, es justamente sosteniendo la propia castración. Lacan lo llama no todo, es sosteniendo el no todo que se avanza. Por eso digo, me parece que un psicoanálisis avanza hacia lo nuevo por venir si es que se reconoce en castración y en falta. Bien, dijiste un montón de cosas y de ahí siempre se podría seguir extendiendo porque hay algún desgoce que se juega en cuanto a la pregunta y a escuchar. Sí, me quedo con esto de que tomabas de los nuevos pensadores, los pensadores de este último tiempo, que no hay que perderlos, que hay que tenerlos en cuenta, que son en algún punto una guía como para combatir todo lo que está más compactado, encapsulado, que tiene que ver con la producción del capitalismo y todo esto que es una producción sin poder cuestionarla mucho, y pareciera como una bocanada de aire fresco cuando uno se pone a releer esto que combate un poco contra todo eso. En algún punto, escucharte a vos, Darío, provoca eso. Digo, hay algo de lo pasional de la transmisión que haces vos en este lugar de enseñante que va en contrasentido, digamos, donde moviliza, no adormece, despierta constantemente. Y eso, desde mi parte, te lo voy a agradecer porque yo he sido alumno tuyo y te he escuchado muchas veces y creo que producís eso. Creo que ahí está lo diferencial que puede aportar alguien desde el lugar de enseñante y siguiendo hablando de estos temas que son interesantes para cualquier psicoanalista en formación y que esté en continuo querer saber un poco más, pero sabiendo que el saber no es alcanzable del todo. Es esto último que vos decías, bueno, es cargar con eso que no se va a saber y aún así poder hacer algo de la realización, de la práctica y de la continuidad misma, que es el empuje deseante, digamos, a ese lugar. Muchísimas gracias, Darío, te agradezco y espero verte en cualquier otra oportunidad, en nuevos encuentros. Quedaron miles de preguntas, pero ya me has dedicado bastante tiempo y te lo agradezco. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que si pude decir es porque escuchaste, porque abriste preguntas interesantes. Cierro con esto. En 1978, en un pequeño texto que no está editado en Lacan, se llama El sueño de Aristóteles, ahí Lacan plantea que lo importante es que se sueñe, no lo que se soñó, ¿no? ¿Qué es lo que intenta decir Lacan ahí? No importa tanto el contenido de lo que se está soñando, entonces hay que salir interpretado ahí como si lo que importa es el contenido. Lo que importa es marcar que se sueña, que cuando se sueña se dice más de lo que se dice. No importa lo que se dijo, es que se diga más. Eso no es solamente para la experiencia de nuestros pacientes, donde uno dice, bueno, no importa, finalmente se trata de que siga avanzando, que siga diciendo, que siga habiendo asociación libre para seguir ahí pensando, sino también para el psicoanálisis. Lo que importa no es lo que se dijo hasta ahora en psicoanálisis, no es lo que se formuló hasta ahora, no es lo más importante, no es acumular en una enciclopedia del psicoanálisis algunas palabras de Freud, algunas palabras de Lacan y algunas palabras de algunos otros analistas después. Es que se siga hablando, que se siga produciendo, que se siga diciendo en psicoanálisis, que las voces no se callen en psicoanálisis, porque es eso lo que importa. Porque el psicoanálisis no es nunca lo que fue, es siempre lo que está por venir.
Muchas Bueno, gracias. sigamos Muchas gracias. diciendo. Ya Dale. ya con esto. Un gran gusto que me di tener esta entrevista con Darío y espero que la hayan disfrutado. Búsquenlo a Darío, hay varios videos en YouTube como para escucharlo y nos vemos la próxima.